Bueno, y una vez hemos visto de manera general cuál es la interfaz de esta plataforma, vamos a hacer un caso clínico y cómo funciona. Le damos, en este caso sería intentar de nuevo, porque ya lo he repetido varias veces, entrenado. ¿Y qué estamos viendo? Pues accedemos a un vídeo real con personajes reales, en este caso paciente estandarizado, que simula ser un paciente con unas características concretas. Aquí hay un desplegable que deberíamos de sacarlo, y en este desplegable cuando lo extraemos lo que podemos visualizar es una indicación de lo que se espera en este escenario que hagamos. En este caso, cuando reproduzcamos el vídeo, lo que tendremos que hacer es realizar un saludo, y te recuerda con una breve instrucción lo que es un saludo. Saludar implica hacerlo de manera formal, dirigirse por el nombre de la persona que es nuestro receptor, y presentarse por nombre y profesión. Y esto es lo que tendremos que hacer cuando finalice el vídeo. Aquí a nuestra izquierda podemos ver el número de veces que hemos hecho este caso clínico y una puntuación por cada escena del caso clínico que realicemos. Aquí a nuestra mano derecha, arriba, podemos ver un botón de más en el que podremos cerrar sesión directamente o salirnos del caso y volver al inicio, donde nos vuelve a recordar de qué se trata este caso clínico. Es un caso de hipertensión y nos hace una breve descripción de cuál es el motivo por el cual este paciente ha acudido a la consulta. En este caso no le daremos a volver, sino que le daremos a continuar caso, porque lo que queremos hacer es enseñaros y mostraros cuál es su funcionamiento. Damos a continuar caso y le vamos a cliquear al botón de play. Como veis, no ha hablado en este caso, el paciente nos da una marcha atrás, y aquí, bueno, en este caso nos está pidiendo permiso para poder grabar y utilizar nuestro micrófono. Le vamos a decir que sí, y como veíais había una cuenta atrás. Cada vez que aparece esa cuenta atrás y cuando finaliza en 0 es cuando nosotros, sin darle a ningún botón ni hacer nada, podremos comenzar a dar nuestra respuesta. Otra cosa es que podemos seguir abriendo ese desplegable por si se nos ha olvidado qué tenemos que hacer. Y le damos a permitir. Antes de darle a permitir, os quiero explicar una cosa, y es este botón. ¿Qué es este botón? Este botón es para volver a ver el vídeo que acabamos de ver. ¿Y esto qué sería? Esto es el botón de que nos va a recoger la respuesta en voz. Este botón va a parpadear, veremos ahora cómo parpadea, y eso significa que está grabando. Cuando finalicemos nosotros de dar nuestra respuesta, lo que haremos será pulsar el botón para parar la grabación. Ahora veremos cómo lo hacemos. Le voy a dar a permitir. Hola, buenos días, Miguel. Mi nombre es Silvia y soy la enfermera. Y ahora lo que está realizando es enviar esa respuesta grabada a la plataforma, la cual la va a poner en texto y la va a interpretar.
Y como vemos ahora nos da un feedback que nos dice que lo hemos hecho correctamente porque hemos integrado todos los elementos de un saludo formal. Como veis, inmediatamente después de darnos el feedback pasa al siguiente escenario, pero estamos en el mismo caso. Recordar, son, como veis aquí, vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5 escenarios para el primer caso de prueba. Cuando estamos preparados, le daremos al play para ver ahora cuál es la situación que nos presentan y nosotros poder dar una respuesta adecuada a esa situación. ¿Y cuál es la respuesta que vamos a dar? Pues aquí en este desplegable nos indica que ahora lo que tenemos que hacer es indagar el motivo de la consulta. Vamos a hacerlo. Hola, buenos días. ¿Cuál es el motivo de acudir hoy a la consulta? Como veis, cada vez que finaliza mi respuesta, mi intervención, le tengo que dar a detener la grabación y para que se envíe a la plataforma. Como veis, nos ha vuelto a dar feedback y nos dice que lo hemos hecho de manera correcta y de una manera formal. Una vez que estamos en el siguiente escenario y si quisiésemos ver cuál es la puntuación, como veis en el primer escenario nos ha dado un 10 de 10, en el segundo escenario nos ha dado también un 10 de 10. Y vamos a ver ahora qué es lo que tenemos que hacer. En esta tercera escena, después de visualizar el vídeo, lo que tendremos que hacer es clarificar esa intervención que ha hecho el paciente. Hace un par de días que no sé lo que me pasa. No sé cómo explicárselo. Me encuentro como ansioso. ¿A qué te refieres cuando dices ansioso? Esperamos a ver el feedback que nos da. Y vemos que nos dice que hemos hecho una clarificación perfecta porque hemos hecho la estructura correcta de clarificación. Y pasamos al siguiente escenario, en el cual tenemos que volver a hacer una clarificación a lo que nos diga el paciente, tras esa escucha activa del paciente. No sabría decirle. Tengo las típicas sensaciones de cuando tienes ansiedad. ¿A qué te refieres cuando dices típicas sensaciones de ansiedad? Nos da el feedback y nos vuelve a decir que es una clarificación perfecta. Así que intuyo que me está dando, ahora no lo podemos visualizar cuando cambie de escenario, intuyo que nos está dando siempre un 10 de 10. Estamos incluyendo estructuras de habilidades de comunicación excelentes en este caso. Y vamos a ir con la última. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Realizar una paráfrasis o una síntesis de la respuesta del paciente. El corazón me va a 1000 por hora. No puedo dormir.
me falta la respiración, tengo un nudo en el estómago que no me deja comer y además que estoy preocupado porque llevo 5 meses sin trabajar y creo que no voy a llegar a fin de mes. No te preocupes, Miguel, no pasa nada, todo se solucionará. Bueno, en este caso he dado una respuesta no adecuada y vamos a ver cómo funciona ahora, si detecta correctamente que esa respuesta no es adecuada. Como veis, dice, recuerda que la estructura es una construcción formal muy concreta. Por otra parte, no es adecuado interpretar, juzgar, sin comprobar y sin escuchar al paciente. Y no, por lo tanto, no se ha detectado correctamente porque nos ha dicho que eso no era adecuado. Aquí podemos ver cuando finaliza el caso cómo podríamos volver a intentarlo de nuevo. Esta es la puntuación total que hemos alcanzado y aquí podríamos ver todo el historial eh, eh, de lo que hemos hecho si hemos entrenado veces anteriores, ¿vale? Que en este caso no lo vamos a hacer. Como veis aquí, esto es el feedback que nos ha dado. En el primer caso, saludar lo hemos hecho correctamente, un 10 de 10. Indagar el motivo de consulta también. Los dos escenarios de clarificación también lo hemos hecho correctamente. Sin embargo, en este último escenario que teníamos que realizar una síntesis, de una vez hemos escuchado al paciente, nos ha dado una puntuación de 0, porque esa respuesta no era la correcta. Por lo tanto, ahora, como decía, tengo la oportunidad de volver a entrenar tantas veces como yo lo vea necesario.